Verbo se encarnó para darme su amor. Gloria en las alturas y paz en la tierra y entre los hombres. Hola, muy buenos días. Continuamos meditando la palabra de Dios juntos y yo te invito que con esa alegría me acompañes a darle lectura. Hoy vamos a continuar meditando en este libro de Proverbios. Hoy corresponde este capítulo 29 del versículo 15 al 27, que lleva como título de esta meditación, El que confía en Dios. Y hoy es miércoles, ¿verdad? 27 de diciembre. Y con ese entusiasmo, con ese ánimo, acompáñame a darle lectura. Dice, a golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Si los malvados abundan, abunda el pecado, pero los hombres honrados los verán fracasar. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo, te dará muchas satisfacciones. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Con palabras no se corrige al esclavo, porque entiende pero no hace caso. Mas se puede esperar de un necio que de quien habla sin pensar. El que consiente a su esclavo desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo. El que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. El cómplice del ladrón es enemigo de sí mismo, pues aunque oye maldiciones no confiesa. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los hombres honrados no soportan a los malvados, y los malvados no soportan a los honrados. Y bueno, el que confía en Dios, dice aquí el título, y yo creo que muchos confiamos en Dios. El día de ayer meditamos y comentamos que es muy importante que dejemos que Dios nos acompañe ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, porque eso va a alegrar a los demás, a nuestros familiares, a nuestros hijos, y eso va a traer paz, tranquilidad. Sí, y eso habla de una persona sabia y justa. Y bueno, hablando de familia, hoy dice el versículo 15 que habla de una madre que es consentidora con su hijo. ¿Y cuántos conocemos a personas, a mamás, a papás que consienten a sus hijos? Que inclusive invierten mucho dinero en fiestas, simplemente por consentirlo y hacer su voluntad del niño. Pero fíjate qué nos dice el versículo 15. A golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Así es. Tarde o temprano el hijo o hija, si lo consentimos mucho, va a avergonzar, ¿verdad? A la mamá o al papá. Hoy en día podemos ver a una generación de jóvenes que piensan que todo lo que ellos hacen están en lo correcto, que piensan que todo lo que ellos piensan tienen la razón. Y pudiera ser cierto que en algunas cosas que ellos piensan, ¿verdad? Tienen razón, unas cosas que ellos realizan están en lo correcto. Pero bueno, ¿qué sucede con aquellos jóvenes que en realidad, cuando están pasando una situación, una circunstancia difícil, dicen, no, pues yo lo voy a solucionar solo, bajo mis propias fuerzas, yo puedo solo? Pero a esos jóvenes se les llama jóvenes arrogantes. ¿Y qué significa ser una persona arrogante? Es aquella persona que no tiene el conocimiento de lo verdadero y lo falso. Hoy en día le podríamos llamar, no sabe discernir. Y bueno, eso hoy en día podemos ver que estos jóvenes pudieran recurrir a las redes sociales, donde pudieran recibir información verdadera, pero de igual manera pudieran recibir información falsa. Y esa es una de nuestras responsabilidades, nosotros los padres, de que nuestros hijos no se llenen de conocimiento falso, sino que ellos puedan poder discernir, ¿verdad?, entre lo verdadero
y lo falso. ¿Y por qué? Porque ellos pueden llenarse de conocimiento falso y poder hacer sus propios pensamientos y actuar mal. Y cosas que los va a llevar a una perdición, a una distracción o algo que les pudiera hacer daño. Bueno, yo aquí en el versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Yo pienso que muchos de los padres nos alegramos al ver a nuestros hijos hacer las cosas correctas, nos darán satisfacción y eso es lo que nosotros deseamos como padres, que nuestros hijos nos den satisfacción. Pero la realidad es lo siguiente, no todo el tiempo nuestros hijos van a darnos satisfacción. Acordémonos que ellos pudieran estar en la secundaria y pasar a la preparatoria o a la universidad y pudiera llevarse con amigos que los influyen en cosas que no son correctas y ahí empiezan a pasar situaciones difíciles. ¿Y debería ser nuestra prioridad como padres? Instruirles a nuestros hijos la palabra de Dios, la palabra que les va a dar sabiduría y van a ser personas justas, sabias para cuando llegue la situación difícil, ellos van a saber cómo enfrentarla y cómo solucionarla de la mejor manera, ¿verdad? Acompañados de la palabra de Dios y sea Dios que los guíe. Y bueno, ¿qué nos dice el versículo 18? Dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Y bueno, aquí entramos nosotros, los padres, que debemos impedir que nuestros hijos se llenen de conocimiento falso. ¿Y por qué? Porque eso va a impedir, ¿verdad?, que ellos sufran. Y bueno, ¿qué nos dice el versículo 21? Dice, el que consiente a su esclavo, ahí pudiéramos decir, el que consiente a su hijo, desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo. Yo pienso que yo como padre, o tú como madre, ¿verdad? Nunca vamos a desear lo malo para nuestros hijos, ¿sí? Pero aquí la palabra dice, el que lo consiente demasiado desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo. Y hoy es un día, es una nueva oportunidad donde nosotros debemos cambiar nuestra manera de guiar a nuestros hijos, de que ellos conozcan la palabra de Dios para que ellos sean corregidos y cambiar nuestras actitudes nosotros como padres, cambiar cosas en este nuevo año que se aproxima, estamos a unos días y tenemos esa nueva oportunidad, la palabra de Dios que nos podrá corregir. Ahora bien, ¿qué nos dice el versículo 25? Dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Efectivamente, ¿sí? El enemigo, el diablo, desea meternos miedo a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, para que nosotros podamos recurrir al mundo, a una persona que nos dé consejos, pero consejos tal vez equivocados, erróneos, que no nos ayudarán en nada. Fíjate qué nos dice el versículo 26. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Así es, si queremos ser personas cambiadas, personas justas, necesitamos acercarnos a Dios, porque aquí en el 25 nos dice, Él es que nos da protección. Si nosotros queremos cambiar nuestras formas de actuar, solo basta acercarnos a la palabra de Dios y Dios que es justo y verdadero, Él nos dará protección, no solamente bendición, sino nos dará protección en todas nuestras actividades diarias y andaremos como ese león tranquilo, ¿verdad? Sin que nada nos preocupe. Bueno, si esta meditación fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos y muchas bendiciones. No te pierdas la meditación de mañana, que ahí nos veremos. Hosanna, Hosanna.